para todos nuestros seguidores a través de las redes, estamos hoy con Agustín Laje y Nicolás Márquez, escritores del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Samuel. Estamos aquí en la base central, por decirlo en esos términos, del movimiento de católicos de Colombia, Solidaridad, y estamos muy felices con esta gira nacional que hemos venido haciendo, que Dios de la gracia se puede ampliar muchísimo más próximamente. Tenemos muchas preguntas sobre el libro, hemos estado en muchos eventos, hemos estado en muchas emisoras, medios de comunicación, pero era muy importante que desde el movimiento de católicos se divulgue a toda la población en Colombia qué es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Bueno, el Libro Negro de la Nueva Izquierda es un proyecto que comienza en 2015, ¿no? En 2015 empezamos no solo a pensar, sino también a investigar y a escribir el libro, que nos llevó un poquito más de un año. Es un libro de unas 300 páginas, que tiene más de 600 citas a documentos, es decir, absolutamente todo lo que ahí está firmado sale de algún lugar, no es una afirmación arbitraria, no es opinología, digamos, está fundamentado. Y es una tesis que nace de una preocupación que con Nicolás tenemos hace tiempo, que tiene que ver con la reconversión del proyecto político de las izquierdas. Ha habido en el occidente la sensación, mal fundada, digamos, de que la izquierda pereció con la caída del muro de Berlín en el 89, con la posterior implosión de la Unión Soviética a fines del 91 al 92, digamos, y que, bueno, Occidente entró en una etapa en la cual arribamos al fin de las ideologías. Eso fue una tesis muy famosa de un sociólogo de Harvard que se llamó Daniel Bell. Y nosotros veíamos que al revés, digamos, que las ideologías se estaban explotando por todos los lugares y que veíamos de golpe indigenismo, de golpe ambientalismo, de golpe un feminismo radicalizado, las marchas homosexualistas a flor de piel, veíamos el multiculturalismo a flor de piel en Europa y nos dábamos cuenta que algo raro había atrás de esto, había un hilo conductor, y ese hilo conductor era un proyecto ideológico que estaba sobre estas caretas, que estaba moviendo los hilos de estas caretas, y es lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. La nueva izquierda básicamente es entonces una reconversión a las nuevas necesidades históricas de una izquierda que ya no puede seguir movilizando a la clase trabajadora porque la clase trabajadora se ha dado cuenta que en el capitalismo vive mejor que como se vivía en la Unión Soviética o en la China comunista, o como se vive en Cuba o en Caracas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir con vida un proyecto que dependía de la movilización de los obreros? Bueno, generando nuevos conflictos. Y esos nuevos conflictos llevan los nombres que acabo de mencionar hace un rato. Nosotros en un inicio queríamos que este libro tuviese o pudiese cubrir todas estas máscaras y que en todo caso cada máscara fuese un capítulo. Empezamos con la ideología de género para abordar el feminismo radical y la cuestión LGTB y nos dimos cuenta que, bueno, era tan complejo el asunto que nos iba a llevar todo un libro entero, porque si queríamos seguir con las otras máscaras de la nueva izquierda iba a quedar un ladrillo de 1800 páginas que no sabíamos bien ni cuándo lo íbamos a poder tener listo y que obviamente nadie lo iba a querer ni pagar ni leer. Así que salió este libro, este primer tomo de lo que esperamos que sea una saga. Y venimos desde el 2016 que salió el Libro Negro, recorriendo primero la Argentina durante todo ese año y después el año pasado abrimos el juego y bueno, fuimos por toda América Latina, por muchísimos países y llegamos hasta los Estados Unidos incluso, y este año la gira sigue y bueno, estamos aquí justamente por ello. Nicolás, hace algunos años estuve buscando a Francis Fukuyama en Washington, estuve en su oficina en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Él tuvo algún error en su libro? ¿El libro que ustedes mencionan en este libro? Él mismo luego reconoció que esa tesis no, el libro famoso, el fin de la historia del último hombre, él mismo reconoció que esa tesis luego no era válida, él mismo se retractó. Pero
más allá del contenido del libro, lo importante es la influencia que ese libro tuvo en la intelectualidad y en consolidar una atmósfera signada por la despreocupación y por la festividad. Ya se terminó el comunismo, lo hemos ganado, esto fue una guerra fría que acaba de concluir, y de ahora en adelante dediquémonos a celebrar nuestro triunfo y dediquémonos a celebrar que de manera inexorable las libertades, el occidente y las instituciones tal como nosotros las concebimos, esto es un modo de vida que va a estar asegurado y que además se va a expandir y que se va a instalar en todo el mundo, ¿no? Eso fue algo así como ese canto medieval que dice: hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo creo, mira, me acuerdo que en aquella época había un pensador argentino que a mí siempre, sobre todo en mi época de adolescencia, leía mucho, que era Mariano Grondona, que cuando ese libro salía y cuando esa festividad se daba, él decía que esto, ojo, decía, que no se crea, no caigamos en el error del marxismo. El marxismo decía, que tenía un determinismo histórico, decía que de manera inexorable se iba a llegar a la sociedad que Marx había pensado. Y los marxistas creían firmemente en eso. Bueno, fracasaron de punta a punta. No caigamos nosotros en el mismo determinismo, en creer que de manera inexorable, a partir de la caída de la Unión Soviética, nuestra manera de pensar y nuestro modo de vida se va a instalar y consolidar definitivamente para el bien de todos. Como alertando, no ablandemos el espíritu, no ablandemos la militancia, no ablandemos la vigilancia, la formación. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Así es. Y de alguna manera eso fue, y ocurrió no un año, 2 años, sino que hace décadas que hay un adormecimiento. Y mientras la izquierda avanza, lo que han hecho los sectores, para simplificar, los sectores de la derecha en Occidente, ha sido ceder, ablandarse, adormecerse, una mentalidad que ha sido asignada por la superficialidad y solamente ha puesto el foco en el asunto económico, desatendiendo de manera completa el aspecto cultural, que es donde la izquierda ha hecho énfasis con mucho éxito. Y entonces hay una derecha vergonzante que no se anima a salir a la palestra por temor a represalias, linchamientos o a desagradar al ambiente dominante. Hay una derecha ignorante que no conoce de qué se trata el asunto y por consiguiente repite lo que dice la izquierda. Y después, bueno, hay una derecha, se puede, digamos, inorgánica. También es inorgánica, porque, y bueno, digamos, es inorgánica por el sentido de que está dispersa, hay francotiradores que reaccionan en puntos aislados del hemisferio, pero bueno, al mismo tiempo hay un descontento masivo en muchos ambientes. Y lo que falta es a esa rebelión o a esa explosión de indignación que se manifiesta en Occidente, es darle un discurso, darle herramientas intelectuales. La derecha ha carecido de intelectuales, tiene muchos economistas, pero no tiene intelectuales en otras materias. Y lamentablemente, sin intelectuales no puedes hacerle frente a una revolución cultural. Hay una falla que ha ocurrido aquí en Colombia, particularmente en la derecha, y se manifiesta en un discurso de una representante de la Cámara, ahora quiere ser senadora, que en una campaña decía que nosotros estábamos llenos de abogados, antropólogos, sociólogos, que lo que necesitábamos era matemáticos, ingenieros, físicos. ¿Se equivoca ella con eso? ¿Ella de qué extracción era? ¿Izquierda, derecha? Ella de derecha. De derecha. Bueno, se ve que no conoce la derecha. Partamos de ahí, se ve que no la conoce. Eso es un gran problema. Mirá, ese es un discurso típicamente tecnicista. La idea de que una sociedad está ya armada y tiene justamente un fin de la historia, entonces lo que necesitamos es gente que sepa hacer cosas prácticas, digamos, ¿no? Que produzca. Que produzca, claro, un tipo que te tienda un puente, un ingeniero, un informático para que te haga un software. Obviamente que todo esto es sumamente importante, obviamente. El tema es que cuando la cultura es la que está en juego, ¿qué dice al respecto un ingeniero? ¿Qué tiene para decir al respecto un matemático? ¿Qué tiene para decir al respecto un informático? Un farmacéutico, un odontólogo, digamos. Una cosa es el intelectual y otra cosa es el técnico. El intelectual opera sobre el deber ser, se imagina el mundo, digamos, puede hacer una crítica sobre la realidad tal cual es. El técnico es quien aprende cómo esa sociedad está funcionando para operar sobre ella. El técnico es como un plomero. Vos un plomero lo llamás
porque se te rompió un caño de agua y el tipo te lo enmenda. Te salva la situación, digamos. Sabe operar sobre una cuestión que él no ha fabricado y que tampoco va a ser una crítica. ¿Cuál puede ser la crítica de un plomero a un caño de agua? Bueno, más o menos lo que la derecha siempre ha tenido ha sido técnicos. Y esto es por asuntos todavía más complejos. Varias cuestiones. Siempre se despreció el mundo intelectual porque no tenía que ver, digamos, con la producción. Claro, con el tema del mercado. ¿Qué vende un filósofo al mercado? ¿Qué vende un sociólogo al mercado? Y nosotros que defendemos la economía basada en el mercado, estamos sujetos a una moralidad que nos impulsa a estudiar algo que nos dé un lugar en ese mercado. Entonces hay como una paradoja de la cual no se puede salir, que es que para servir al mercado yo tengo que producir en el mercado. Y si yo produzco en ese mercado, ¿cómo lo defiendo? O defender al mercado es producir en el mercado. Y no hay una cultura que es la que tiene que sostener ese mercado. ¿Quiénes están haciendo pie en esa cultura? El gran problema de los liberales, digamos, que tiene que ver con lo que Nicolás dice, bueno, mucho economista, etc., es que piensan que la sociedad se divide en esferas que no están tocadas unas con otras. Entonces vos tenés el mercado acá como una esfera cerrada, ¿no? Que no se vincula. Tenés la cultura por acá que no se vincula. Tenés la política acá abajo que no se vincula. Entonces llegan a conclusiones rarísimas como que, por ejemplo, puede haber una economía libre sin un Estado, sin la política. Puede haber una economía libre sin una cultura de mercado, digamos, o una cultura de respeto a la propiedad privada, a la vida, a la seguridad, etcétera, etcétera, a la productividad. Y eso es un gran error. Entonces lo que nosotros carecemos, de lo que carecemos, es de intelectuales. Tenemos abundancia en todo caso de técnicos. Y los técnicos no van a resolver los problemas filosóficos o los sociológicos, que son los que dan la nota en la lucha cultural. Y cuando ustedes en el libro tocan a Gramsci, Sí. italiano, eso tiene que ver con lo que acabas de decir en el sentido de la conquista de la cultura. Exacto. Más que esa imagen que había ya, que también lo dicen ustedes, llena de naftalina, de Marx con la barba, que se veía el mamerto típico de izquierda, que ya todo el mundo lo despreciaba de alguna forma, pues por la misma caída del muro y de la Unión Soviética. Pero entra este señor del siglo XX, Gramsci, Antonio Gramsci, que entre otras cosas estuvo en la cárcel y demás, hablar de que se debiera conquistar la cultura, las mentes, y es lo que estamos viviendo. En gran parte sí, o sea, esto tiene que ver mucho con las teorías de Gramsci. Por algo Gramsci es un pensador que vuelve con toda su fuerza, digamos, a partir de los 70, 80, 90. Bueno, este siglo todo el mundo habla de él. Pero es un autor que escribe en la década del 20 y del 30. Él escribe más o menos hasta el 35, 36. Él va a salir de la cárcel por esos años y muere al poco tiempo. Pero el grueso de su obra está escrita desde la cárcel, y ese no es un dato menor. Él estaba en la cárcel después de haber profetizado la revolución en Italia. ¿Por qué? Porque como se había dado hacía muy poco tiempo la revolución en Rusia, se había dicho, claro, acá se está cumpliendo la profecía de Marx. ¿Cuál era esa profecía? Era que el socialismo era inexorable, que la historia del hombre se dividía en etapas lineales. Teníamos el mundo antiguo, teníamos el mundo feudal, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, la sociedad sin clases. Y eso era una cuestión que todas las sociedades iban a ir pasando, porque se dinamizaba conforme a las fuerzas productivas. Un molino de viento te da un tipo de sociedad, una fábrica te da otro tipo de sociedad. Entonces, eso es una frase de Marx y de Engels, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con las fuerzas productivas. Y cuando Gramsci ve que pasa esto en Rusia, dice, bueno, esto es lo que anunció Marx. Y esto tiene que llegar ahora aquí a Occidente. Entonces, él incluso va a vaticinar que esto ya tiene que llegar a Italia, y pocos meses más tarde lo meten preso porque sube el fascismo. Entonces, Gramsci escribe desde la derrota, y todos los marxistas culturales escriben desde la derrota. Los tipos se rearman desde la derrota. Claro, ven que en Occidente es imposible emular algo como lo que pasó en Rusia.
ven que no va a pasar ni en la Alemania, donde escriben la escuela de Frankfurt, ni en los Estados Unidos, donde escriben también gente de la escuela de Frankfurt que se exilia para allá, lo ve Gramsci, lo ven otros teóricos de otros lugares, no va a pasar. Entonces, ¿por qué no va a pasar acá? Por la cultura occidental. ¿Y qué es la cultura occidental? Bueno, eso tenemos que ponernos a pensar. ¿Quiénes son los que tienen que pensar eso? Los intelectuales. Entonces ahí aparece un concepto que es el de la revolución gradual y pasiva, que es una revolución que ya no se da haciendo guerras de guerrillas, ya no se da tomando violentamente el poder del Estado, sino justamente teniendo como soldado de esa revolución al intelectual que se sumerja en los planes educativos, en las academias, en las escuelas, en las iglesias, en las instituciones de la vida civil, en los medios de comunicación, y que la cuestión pase a ser cómo empezar a cambiar la mentalidad de la gente para así cambiar el sistema. No cambiar el sistema para cambiar la mentalidad de la gente, sino al revés, se invierte la lógica. Es decir, en medio de que nosotros creímos que habíamos vencido, de la mano no solo de Francis Fukuyama, sino en general era el pensamiento de Occidente, con ese gran Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, el Papa Juan Pablo II, en realidad lo que venía era de manera subterránea, moviéndose una línea de pensamiento y de acción que reventó en este siglo, con todas estas nuevas izquierdas. Y esa nueva izquierda y esa ideología de género, ¿cómo se puede definir? Tomo lo de Reagan porque es interesante, o sea, está todo cada vez peor, en el sentido de que por lo menos Reagan, si nosotros queremos identificar cuál era la intelectualidad de Reagan, vamos a pensar en gente que se amparó bajo el concepto de los neocons, digamos, los neoconservadores. Gente que paradójicamente venía de la extrema izquierda, incluso de un trotskismo que allá le llamaron old left, o sea, vieja izquierda, justamente, y que se asquean tanto en el 68 con lo que pasó a ser la izquierda, la nueva izquierda, la new left, que se derechizan. Bueno, podemos, insisto, darnos cuenta quiénes eran los tipos que estaban pensando para Reagan. Tenía un equipo de gente que pensaba, filósofos, sociólogos, politólogos. Y hoy, ¿quiénes son los pensadores de Macri? ¿Quiénes son los pensadores de Piñera? ¿Quiénes son los pensadores de Uribe? No hay grupos intelectuales pensando para este tipo de fuerzas políticas, digamos. Algunos son izquierda. Y aparte cuando arman sus grupos no tienen que escoger, digamos, tienen que ir hacia la izquierda. Escarban la izquierda. Exacto. Inclusive, o sea, lo que se creía antes es que vos reformabas el sistema político, y como el sistema político de mercado y las instituciones democráticas funcionan mucho mejor que la economía comunista, etcétera, etcétera, la gente, al percibir que iba a vivir mejor, por añadidura se iba a mentalizar en función de la nueva forma de vida. Entonces había que hacer una reforma económico-política, y lo cultural venía por añadidura. La gente se adaptaba a esta nueva modo de vida porque además se vivía mejor. Y había otra corriente de pensamiento que decía, no, primero tenemos que reformar la cultura, y si reformamos la cultura, luego vendrá por añadidura la reforma del modo de vida capitalista. Y esto es cierto, porque vos podés transitoriamente modificar a un país en sus fundamentos de funcionamiento político-económico. Lo hizo Pinochet. Ahora, si eso no viene acompañado de una fuerte revolución cultural, 15, 20 años después, la propia Chile ha retrocedido muchísimo en un montón de aspectos. La Argentina era la sexta potencia mundial y hoy es la número 50, y hace muchos años que venimos retrocediendo. O sea, evidentemente hubo un crecimiento económico con instituciones que defendían la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero eso no garantiza que ese país tenga éxito per se, o que pueda tener un éxito mantenido en el tiempo, porque viene otro presidente, te cambia un poco la regla del juego y ese país retrocede. Por eso la lucha cultural es más importante que la lucha económica. Pero me quería comentar lo siguiente. Reagan hizo, dentro del tiempo que gobernó, que fue 8 años, una revolución cultural. Así es. Y nosotros, que en aquella época no había redes sociales, no había, digamos, recibíamos esa revolución cultural a través del cine. El cine de la década del 70 de Estados Unidos era un cine signado por los demócratas que criticaban la guerra de Vietnam, y era un cine derrotista, pesimista,
me acuerdo, la película emblemática de eso era, por ejemplo, la película Regreso sin Gloria. Y las películas de la era de Ronald Reagan era el patriotismo, el nacionalismo, el Capitán América. El Capitán América, las películas de Rocky cuando él vencía a las de Rambo, las de Chuck Norris, la saga Pelotón. Bueno, todo eso es con un orgullo norteamericanizado. Cada película tenía una fuerte impronta antiizquierdista que era identificado como el enemigo por antonomasia, y todo con arrojo, con valentía, con patriotismo, con épica. Bueno, es decir, había una revolución cultural. Reagan era un hombre que no solamente hizo una transformación económica, generó 8 millones de puestos de trabajo, sino que hizo mientras gobernó durante esos 8 años, vio ese problema. Él o sus asesores, no importa. Claro, pero eso lo tenés que sostener en el tiempo de una manera. Por eso, la militancia nuestra, o el apostolado nuestro, como le quieras llamar, no puede tener objetivos específicos. Tiene que tener objetivos de largo plazo. En todo caso, tiene que tener, sí. A ver, esto es como la táctica y la estrategia. La táctica son aquellos mojones que vamos saltando. Ahora sacamos un libro, vamos a tratar de ponerlo acá contigo en Colombia. Ahora, ¿y el año que viene qué hacemos? O sea, tenemos que tener digamos, esto es una cosa que es como un torneo en donde todos los domingos tenemos un partido distinto. Hay que concentrar las fuerzas en ese partido, pero una vez que se gana el partido, el lunes hay que ya empezar a entrenar para el partido siguiente. Fíjate, el cine es un indicador muy interesante del estado de una cultura. ¿Cuáles son las películas, digamos, que van a ir a competir a los Oscars este año? Entre otras, una que te presenta una historia de amor entre un chico que tiene 28 años y un niño que no sé si tiene 14 o 15. Sí. Cuando uno piensa en la distancia de edad, más allá de la homosexualidad, la pedofilia. La distancia de edad, muchos dirán, bueno, en verdad no es pedofilia porque el chico ya tiene 15 y que no sé qué cosa, pero juega con el límite. Y cuando uno juega con un límite y ese límite se acepta el juego, se subvierte el límite se corre más allá. Exacto. Entonces la próxima película puede ser muy bien una persona de 35 con un nene de 11, y la próxima será una de 45 con un nene de 4. O sea, cuando se juega con los límites y se acepta eso socialmente, ya se sabe que ese límite se puede subvertir. El año pasado ganó el Oscar a Mejor Película donde mostraba afroamericanos homosexuales, por ejemplo. Y eso es importante, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay un movimiento o hay también un conflicto que la izquierda está impulsando en términos raciales, con Black Lives Matter, que es un grupo, una pandilla que viene a emular a las Panteras Negras, digamos, y financiadas por Soros, y están con todo el victimismo racial, y aparte le suman la homosexualidad, y esa película ganó el Oscar de la Mejor Película del año pasado. Disney está incorporando en sus películas para niños homosexualidad. En La Bella y la Bestia me han comentado que hay una escena gay donde dos hombres se dan un beso romántico, digamos. Se habla también de MTV tiene un canal gay, Looper, claro. Es decir, donde toques acción, literatura, niños, música, rock and roll, todo está. En TV ha corrido la barda bastante, ¿no? Porque hace algunos años se veían estos realities, los primeros, y uno se espantaba porque, bueno, entraban unos jóvenes a un cuarto, vivían 4 meses ahí, pues pasaba de todo, pero ahora incluso ponen personas que se autodenominan transgénero, es decir, van corriendo. Mira, yo tengo amigos liberales y yo vengo de ese espectro, he ido a muchos cursos, sigo a muchos autores liberales, sobre todo Hayek, y me considero en gran parte liberal, y he conversado algunas veces con ellos, y es impresionante cómo se nota el economicismo cuando uno hace este tipo de comentarios, porque ¿cuál sería la reacción automática? Sería una lógica de mercado, sería, no, claro, es que tenemos una princesa gay en Disney, por ejemplo, porque la gente está pidiendo y que la demanda crece y entonces la oferta tiene que tocar y cruzarse con la demanda y el punto de equilibrio. Eso es una estupidez. La cultura no se puede reducir a un gráfico de oferta y de demanda. ¿Cuál es la demanda espontánea de la gente a que Disney te ponga una escena gay?
¿Cuál es la demanda espontánea de la gente de ver una película de un chico de 14 años con uno de 28? Y hay un agravante, Agustín. Los chicos de 4, 5, 3 años, 6 años no demandan. A ellos les ponen una oferta, apenas están aprendiendo a hablar, y los dibujitos de moda, de coyuntura, son los que están en los canales. Ellos no les piden nada. Eso se llama ingeniería cultural, Exacto. justamente. Nosotros dividimos el libro en dos partes. Agustín escribió las primeras 150 páginas, yo las segundas. Tenemos un tronco de coincidencias, por eso escribimos el libro conjunto. Lo que tenemos, y por eso firmamos el libro por separado, es una diferencia en estilística, ¿no? O sea, Agustín tiene una formación politológica, licenciado en Ciencias Políticas, y tiene un tono facultativo. Como yo soy abogado y estoy formado para la polémica, por mi condición de abogado además no tengo ninguna obligación de ser un caballero, ¿no? Entonces, Agustín sí es un caballero, él ataca las ideas de los pensadores que analiza. Y yo además me meto con el pensador, me meto a bucear a ver este tipo qué hacía, qué gustos tenía. Y la realidad es que eso que puede ser falta de caballerosidad, y yo hago un uso militante de eso, pone de manifiesto desde qué lugar estos personajes, los ideólogos de género, me están hablando. Foucault es un tipo que se quiso suicidar 4 veces, estuvo internado en un manicomio, alcohólico, adicto al LSD, homosexual compulsivo que iba a los baños de San Francisco y pagaba para ser sodomizado y golpeado. Esa era su vivencia afectivo-sexual. Terminó muerto de SIDA en los años 80. Y si analizamos la biografía del grueso de los ideólogos allí citados, los ideólogos de género, no me estoy refiriendo al pensador marxista, sino al ideólogo de género. Esas personas, y no soy psicólogo, lo que hacen es idear argumentos para autojustificar su infeliz y desdichada existencia. ¿Y quiénes son los que luego se sienten identificados y militan guiados por estos? Son gente particularmente conflictuada. En el plano académico les despierta fascinación el rebusque ideológico que tienen para desarmar el orden existente y justificar cualquier aberración, cualquier delito. Fíjate que Foucault, por ejemplo, bueno, es un exponente claro de lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. Él va a escribir, por ejemplo, bueno, su historia sobre la sexualidad, es la deconstrucción de la heterosexualidad, justamente. Es un libro de cabecera del lobby LGTB. Va a escribir a favor de los delincuentes. Es de alguna manera inspirador, por ejemplo, de Zaffaroni, padre de las teorías garanto-abolicionistas. Va a escribir en favor de la locura, es decir, la locura es una construcción histórica, no hay locos, y entonces como no hay locos, lo que nosotros llamamos locos es gente que la etiquetamos de esa manera, los desplazamos nosotros, y entonces, bueno, tendría que haber una suerte de rebelión contra la psiquiatría, etc. Y vos fíjate, ¿por qué digo que es un exponente intelectual de la nueva izquierda? Porque ya se olvida del tema de la clase obrera. Empieza a ver qué otros tipos de minorías yo puedo incentivar a que se rebelen contra esta sociedad. Locos, minorías sexuales, delincuentes. En Vigilar y Castigar, Foucault dice que el delito, el acto delictivo, es un acto de liberación asimilable al acto de rebelión de los negros cuando existía la esclavitud. Entonces, claro, digamos, muchas de todas estas máscaras que yo te comentaba hace un rato, que están dentro de lo que es la nueva izquierda, o que son máscaras de la nueva izquierda, yo te comenté un par que van de la mano con muchas de las teorías de Foucault, y por eso Foucault hoy es un poco la estrella de la filosofía contemporánea, digamos. Ojo, más citado que leído, ¿no? Más comprado sus libros y puestos en la biblioteca que subrayados. Pero todo el mundo, o sea, Foucault, y lo que... Suena bonito el apellido. Si alguien se atreve... Es el Sartre de los 40, de los 40-50. Pasó Sartre y vino Foucault, y hasta los días de hoy es el intelectual contemporáneo por antonomasia, te diría. Así está. Fíjate que el afán de generar conflicto lo lleva a Foucault y otros pensadores afines a enaltecer estas figuras. Por ejemplo, ¿por qué la pasión por enaltecer al delincuente? Porque el delincuente es un agente de conflicto. Sin embargo,
Foucault ni sus intelectuales asociados se preocupaban porque hacían una crítica al sistema carcelario, a las instituciones disciplinarias, por ejemplo. Entonces, ahora, del mundo de París y del mundo occidental. Y se hacían los idiotas y los distraídos con los sistemas carcelarios de China, de Cuba y de Moscú, que eran muchísimo más brutales y sin ninguna garantía para un imputado, que eso no sucedía en Occidente. Solo eran unos cínicos, son militantes orgánicos, no buscaban la verdad, buscaban argumentos para alterar la verdad y que esos argumentos les sean funcionales a una revolución cultural. Eran sofistas. Y al tiempo que escribían, por ejemplo, el caso de Foucault, en favor del homosexualismo, alababan a los tiranos de Irán. Es decir, luego de la revolución iraní, Foucault cantó loas a ese hito, ¿no? Y como bien sabemos, al día de hoy, por año mueren en Irán un promedio de 300 homosexuales que los tiran desde los montes o le dan pena de horca. Con lo cual, otra vez, ¿era realmente la homosexualidad el problema o era buscar agentes de conflicto? Porque hoy el problema con Medio Oriente tiene nombre para la nueva izquierda, que es el multiculturalismo, y que está haciendo no daño en América Latina, sino más bien en países como Francia, Suecia, Gran Bretaña, etc. Bueno, cité a Foucault porque creo que es un ejemplo emblemático de toda esta estrategia intelectual. Quiero decir algo en relativa disidencia con Agustín respecto de que a Foucault no se lo lee. Yo creo que en la universidad te obligan a leerlo. Sí, pero no el libro entero. Está bien, pero por lo menos saben de qué se trata. Te obligan en muchas... a ver, si vos estudias historia vas a leer a Foucault, si estudias filosofía lees a Foucault, politología, Foucault, relaciones internacionales, Foucault, sociología, Foucault, antropología, Foucault. Te lo hacen leer. Pero, digamos, yo cuando digo que no se lo lees el libro entero, o sea, un conocimiento acabado de Foucault... Y hay otra cosa interesante. En la universidad, que obviamente te dan masivamente libros en coincidencia con el progresismo cultural. Pero también te dan algún contraste. El tema es cómo te lo da el profesor. Hay algunos autores que el profesor te los da como una caricatura. Miren lo que decía Lombroso, yo que soy abogado. Entonces, que el delincuente se define por sus rasgos faciales y que entonces, fíjense, yo he leído algo de Lombroso. A mí me lo mostraban como una caricatura de un pensamiento que era extravagante. Y tenía extravagancia. No digo que no lo fuera. Pero cuando te dan a Foucault o otros personajes afines, te los dan con una reverencia. Buscan inducir en el alumno fascinación. El alumno no sabe nada, tiene 18, 19, 20 años, está aprendiendo, se ve envuelto en un mundo nuevo, el docente le lleva una determinada cantidad de años y una sapiencia específica, y esa inducción a la fascinación hace que ese alumno se sienta fascinado por él, por Foucault o por otros pensadores de esa tendencia, y luego su preocupación es aprobar en función de lo que el profesor enseña y en función de cómo el profesor enseña a esos pensadores, y luego tiene que cursar la materia siguiente. Entonces él ya tiene impreso en su cerebro que estos son los grandes pensadores de hoy y que, digamos, cuestionarlos es una herejía, es realmente una insolencia que inaceptable, ¿no? Después de esta introducción de lo que es la influencia en la cultura y la subversión de los valores y de todo lo que tenemos conocido como Occidente y como la tradición judeocristiana, ¿cuál es el tema del libro con lo que es el feminismo radical y el homosexualismo? ¿En qué se centra el libro? Bueno, el libro en verdad se centra en lo que es la ideología de género que se descompone justamente en estas dos partes que tiene el libro, y una es el feminismo radical y lo otro es la cuestión de lo LGTB, que hoy se llama de esa forma. La ideología de género es, para entenderla conceptualmente, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto político de la nueva izquierda, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Esto qué significa? Vamos por partes. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué anticientíficas? Bueno, porque están metiendo bajo la alfombra todos los conocimientos científicos sobre el cuerpo humano, y la sexualidad es una parte, digamos, muy importante del cuerpo humano,
como la fisiología, la anatomía, las neurociencias, las psicobiologías, las medicinas en general, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos dice que lo realmente importante a la hora de hablar de sexualidad es la cultura, porque la sexualidad es una construcción cultural a la cual ellos le han llamado género. Y no es arbitrario que le hayan puesto género. Género es una palabra que para referirse a la sexualidad es bastante reciente. Es decir, hace 80 años nadie habló de género. Hace 70 años tampoco nadie habló de género. Es una palabra reciente y está escogida no de manera azarosa, sino a propósito. ¿Por qué razón? Porque género era una palabra que venía asociada a la lengua, venía asociada a la lingüística. Es decir, los objetos, los sustantivos propios y los sustantivos en general, digamos, tienen número y tienen género. Plural, singular, masculino, femenino. Hablamos de la silla o hablamos del sillón. Y eso no es porque la silla tenga una genitalidad específica y el sillón tenga una genitalidad de otra forma, binaria, entonces por eso uno es la y el otro es él. Es simplemente por una convención propia de cómo se ha construido históricamente el lenguaje. Entonces el género en la lengua es arbitrario. Podríamos haberle puesto el sillo o la sillona, daba igual. Daba igual en la medida en que nosotros supiéramos que cuando escuchábamos la sillona, nos hiciéramos la imagen de lo que hoy llamamos un sillón. Entonces, trasladar eso al campo de la sexualidad y decir que el género además es lo relevante en la sexualidad es trasladar esa arbitrariedad que va de la lengua hacia una cuestión natural como la sexualidad. Entonces, es anticientífico por eso. Nadie va, cuando tiene una afección de orden sexual, digamos, nadie va a un ideólogo de género, nadie va a ver a una marcha feminista a ver si se le cura un problema de próstata, por ejemplo. Va a un urólogo, que ¿quién es? ¿El que estudió Judith Butler, Simone de Beauvoir? No, es el tipo que estudió en una facultad de medicina cómo funciona el cuerpo humano, cómo se compone el cuerpo humano y cómo se sana el cuerpo humano. O sea que es anticientífico y desarraiga, insisto, a la sexualidad de su naturaleza para explicarla por la cultura. ¿Por qué razón? Porque de esa forma se les dicen a las minorías sexuales: si ustedes están inconformes con sus orientaciones sexuales, sus identidades sexuales, etcétera, etcétera, no es un problema suyo. Es un problema de que la comunidad, que la cultura, que esta cultura los obligó a ser de una manera que ustedes no quisieron ser y por eso ahora están en los márgenes sociales. Por eso ahora son minorías. Entonces se tienen que rebelar. ¿Contra quién? Contra la sociedad que los marginó por una arbitrariedad sexual que en verdad fue una construcción histórica. O sea, la ideología cierra perfecto ¿para qué? Para cumplimentar lo que toda ideología busca, que es la movilización política. Es decir, no existe la ideología. A ver, podemos hablar acá, por ejemplo, de otras cuestiones anticientíficas como el tarot. Podemos hablar sobre el reiki, sobre el yoga, sobre todo sobre la gente que te tira cartas o juega el juego de la ouija para invocar a los espíritus. Pero eso no son ideologías. ¿Por qué? Porque no se está buscando la movilización de ningún grupo social, políticamente hablando, con las ideas que encierran al reiki. No hay un lobby de reikistas pidiendo un currículo escolar para meter las materias de reiki, ¿te das cuenta? En cambio, este tipo de ideas, la ideología de género, es ideología precisamente porque alimenta con ideas a grupos sociales específicos para largarlos a la militancia. ¿A la militancia de qué tipo? A la militancia del tipo izquierdista. Entonces, bueno, ese es un poco de... Y además el tarot, el reiki, el espiritismo, la magia negra, la macumba, a nosotros nos importa un pito. Es decir, grupos de gente con inquietudes extravagantes hubo siempre, habrá siempre, mientras no dañen el derecho de terceros y se junten en un lugar a practicar las supercherías que los unen. Si los puedo aconsejar, les diría que se dediquen a algo más fructífero, pero digamos, que hagan lo que quieran. Nosotros hicimos este libro porque la ideología de género es una amenaza para... No es un grupo que digamos, de interés específico de los cultores de... No, es una amenaza para quienes somos ajenos a todo eso. Porque desde el Estado intentan imponerse estos paradigmas, ¿no? Entonces, nosotros escribimos este libro como denuncia, pero además en defensa propia. Por la ideología de género es un ataque contra nosotros. Cuando tú dices que solamente funciona la ideología de género desde la estatización, eso en términos sencillos, ¿qué significa? Bueno, significa que este conjunto de ideas anticientíficas que dijimos que eran
o que componían a la ideología de género, este conjunto de ideas anticientíficas, son tan burdas, digamos, son tan fantasiosas, que nadie se las creería de no ser por tener un Estado que las respalde. ¿Y cómo respalda el Estado ciertas cuestiones con políticas públicas? ¿Qué son las políticas públicas? Ni más ni menos que la fuerza del Estado aplicada sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, sin Estado, para convencer a la sociedad que vos, Samuel, sos una mujer y no un hombre porque te sentís una mujer? La gente se te va a morir de la risa, es decir, o sea, bueno, muy bien, si vos querés creer que sos una mujer y vos querés que tus amigos, que seguramente van a darte con el gusto de hablarte de ella en vez de él, está muy bien. El gran tema es cuando vos vas al Estado para pedirle que todo el resto de la sociedad te trate como una mujer. Y esa gente que no te conocía a vos, si no es por medio de la fuerza del Estado, lo primero que piensa es que esto es una falacia. Por eso se va contra los más chicos, porque convencer hoy en día a una persona de 50 años que yo soy una mujer simplemente porque me identifico como una mujer y él me tiene que tratar aparte como una mujer, es muy posible que no se lo crea. En cambio, un chico que tiene 5 años y le enseñamos eso desde el colegio desde muy chiquito y además lo invitamos y le pedimos que haga ciertas tareas en la casa, como por ejemplo pasa en muchos colegios del primer mundo, donde les piden a los chicos que 2 veces por año vengan vestidos como nenas y a las nenas que vengan vestidos como nenes, y juegan los nenes con las Barbies y las nenas con los autitos para descontracturar el género, digamos. Bueno, eso es ingeniería cultural, que no nace de la demanda de los padres para que el colegio imparta ese tipo de adoctrinamiento. Nace del Estado, que baja una currícula escolar. Entonces no hay ideología de género sin un Estado que se vaya haciendo cada vez más grande y que se meta en cuestiones que no le competen, porque la educación de los niños no le compete, o digamos, la educación de este tipo no es una función del Estado. La educación sexual del Estado es explicar científicamente qué es la sexualidad humana. Pero, ¿qué tiene que ver explicarse conforme a la ciencia qué es la sexualidad humana con enseñar, por ejemplo, que Pedrito en verdad se puede convertir en Juanita con solamente quererlo? Eso no es ciencia, eso es una fantasía política que se impuso a través del Estado. Además hay otra cosa. Si nosotros dejamos la ideología de género librada al mercado, en donde libremente podemos expresarnos, es muy fácil desarmar semejante tontería, semejante cúmulo de supercherías y de paparruchadas, etc. Ahora, desde el Estado lo que se hace es censurar a los detractores de la ideología de género, porque se teme que sus argumentos desacrediten esta ficción. Por ejemplo, los psicólogos y los psiquiatras que tienen la tesis de que la homosexualidad es una enfermedad no pueden llevar adelante sus tesis ni atender pacientes que voluntariamente quieren tratarse con ellos porque les quitan la matrícula. O sea, se atenta contra la libertad científica, se atenta contra la libertad de expresión porque ahora surgió la censura a través de lo que se conoce como el crimen de odio, y entonces mucha gente que dice una expresión que va en desacuerdo con la agenda de género, esa gente es criminalizada, censurada, expulsada, marginada. Entonces todos se andan cuidando, se autocensuran de dar algún argumento que vaya en desacuerdo con la agenda de género, porque también la libertad de expresión está limitada. De la misma manera, se censura la libertad religiosa. Si un sacerdote, un pastor, un teólogo quiere predicar o escribir en función de sus creencias en materia de sexualidad, bueno, si cita un pasaje bíblico que desacredite, desafíe o relativice o cuestione los dogmas de la ideología de género, ese teólogo, ese sacerdote, ese cura, ese pastor incurre en crimen de odio. Por consiguiente, no lo puede decir, tiene que buscar algún artilugio, citar otro pasaje, y se está atentando contra la libertad religiosa, contra la libertad confesional. Es decir, el Estado aplasta para moldear a la sociedad en función de la ideología de género. Pues si la ideología de género la dejas librada al mercado sin la intervención del Estado, sería una secta de papanatas, como hay tantas sectas raras pululando en la orbe. Un dato más. Fíjate lo que pasa con la transexualidad. En algún tiempo alguien tenía la libertad de hormonizarse. Por ejemplo, yo, si quiero ser un transexual, tengo que ir a un quirófano, que me quiten los genitales, inyectarme periódicamente estrógeno. ¿Para qué? Para que no me crezca la barba, para que no se me agruese la voz, etc.
Y hoy en día esas ya son prestaciones estatales en muchos lugares. En América Latina la hormonización ya forma parte, te diría, de la mayor parte de los estados de nuestro subcontinente. Y el tema del acceso a las cirugías gratuitas, que de gratis obviamente nada de esto tiene, porque todo lo que sale gratis del Estado en verdad lo pagan los que pagan impuestos, o sea, todos nosotros. En lugares como España, insisto, digamos, un tipo que se autopercibe como una mujer no tiene más que ir a una oficina pública, llenar algunas formas y le dan el acceso gratuito, es decir, pagado por otros, a que le saquen los genitales. Y eso es el mercado, no, eso es el Estado, cooptado por una ideología que se llama ideología de género. Y en este sentido, ¿cómo entra el feminismo ahí, Nicolás? Mirá, el marxismo cultural lo que busca es generar un conflicto que ya no sea un conflicto como el marxismo histórico, o sea, entre clases sociales, entre ver quién detentaba el poder, los medios de producción y quiénes eran los sectores presuntamente oprimidos. Entonces ya no era un conflicto entre castas, entre clases, digamos, lo que se busca es el microconflicto y es un conflicto entre sectores culturales en donde hay un sector cultural dominante y un sector cultural oprimido. Entonces, en este sentido, la mujer forma parte del sector oprimido por el heteropatriarcado. Y de la misma manera, el lobby LGBT tiene mucho que ver con esto porque es presentado como una suerte de minoría cultural oprimida también por el heteropatriarcado. ¿Y qué es el heteropatriarcado? Es un sistema de dominación, van a decir muchas de las feministas y de los ideólogos. Esto no se puede sostener con datos estadísticos, mucho menos con datos estadísticos del año 2018, pero, digamos, desde el punto de vista discursivo, esta es la sensación que se da a la comunidad a partir del discurso y de la propaganda. La mujer es alguien marginal, oprimida, sometida a la esclavitud en su casa, castigada físicamente, violada, una mujer, digamos, reducida a una suerte de objeto, y la minoría homosexual es una minoría estigmatizada, marginada, destratada, por una cultura dominante que ha decidido que esto es el deber ser y que aquellos son los parias de la sociedad. Eso no es así, no es cierto, no se corresponde con la realidad. Es cierto que en algún momento de la historia pudo haber mujeres destratadas o que se pudo haber sido cruel con gente de tendencia sexual en desacuerdo con el orden natural. Pero en el occidente cristiano, precisamente, que es la civilización que ellos quieren reventar, estas cosas se han ido superando con el tiempo. Hoy una mujer puede ser presidente de la nación. Hoy un homosexual en cualquier país de Occidente puede acostarse con quien quiera en plena libertad y con derechos a la intimidad plenamente contemplados. Esto ya no forma parte de nuestro problema en el 2018. Sin embargo, estas militancias afloran con más rabia en el 2018. En realidad es un problema que surge en otros países, en los países comunistas de Asia que todavía duran, en los países de Medio Oriente. Ahí sí la mujer o el homosexual son objetos menospreciados por el sistema. Pero ni los feministas ni el lobby LGBT se preocupa por eso. Se preocupa por tirarle caca a la iglesia o a la familia o a una institución representativa de la civilización que le permite a la mujer o a una persona con una sexualidad en desacuerdo con el orden natural vivir sin mayores restricciones. ¿Por qué esa ideología de género? Decías tú en una de estas conferencias de esta semana que cuando hay una marcha LGBT, o inclusive las del lobby gay, las del orgullo gay, perdón, terminan en una iglesia y no terminan en un antro, el que sea. O sea, ¿por qué llegan a la iglesia? Esto es parte de la revolución cultural. Ellos son peleles, muchos de ellos son idiotas útiles conflictuados que son teledirigidos por cabecillas superiores. Porque en realidad, digamos, muchos de los que están allí, bulliciosos, ruidosos, violentos, son gente, digamos, que ya de por sí se puede apreciar en los videos, en la televisión, los rostros, la manera de vestirse, digamos, es gente que realmente el espíritu sereno no lo tienen. Eso está puesto de manifiesto. Y la ideología es inyectada por cabecillas superiores. Ahora, ¿qué pasa? Ellos quieren hacer una revolución cultural. No sé si ellos, el que va a tirar piedras, es un lumpen, digamos, sino los grandes cabecillas. Para hacer una revolución cultural hay que atacar la tradición cultural del lugar de la comunidad política a la cual yo pretendo darle batalla, implantar valores antagónicos, opuestos, erradicar los valores vigentes e implantar los que yo tengo. Entonces toca atacar a la tradición cultural de esa civilización. Y nuestra civilización, la que nos es común en nuestro hemisferio, en el occidente, es cristiana.
es culturalmente cristiana. Aunque creas en Dios o no, nuestros valores son cristianos. Uno sabe que robar está mal, que mentir está mal, que hay que honrar al padre y a la madre, que no hay que codiciar bienes ajenos, que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, etc. Entonces, nuestros valores son cristianos, más allá de la cuestión religiosa. Entonces, ¿qué instituciones representan esa tradición cultural? Una es la Iglesia, que defiende, es depositaria de esos valores y los viene defendiendo y difundiendo hace 2000 años. Y la otra es la familia, la otra gran institución dadora de valores que se transmiten de generación en generación es la familia. Aquí en Colombia hay un fuerte lobby gay que se ha posicionado en cargos de elección popular como Senado, Cámara, y que una de esas representantes, que se llama Claudia López, adicionalmente o paralelamente promovió un referendo anticorrupción. Entonces, como dicen ustedes en su libro, ese centrismo ingenuo, funcional, incauto, cae en decir, no, como están luchando contra la corrupción, entonces, digamos, se abren a que todo esa cerca que los movieron, pues se mueva todavía más, ¿no? Porque como ellos son los que luchan contra la corrupción, ¿cómo se puede combatir eso? Ellos buscan siempre causas supuestamente nobles, digamos, para esconder lo que verdaderamente quieren hacer. El caso de que se ponen contra la corrupción se puede ver en otros ámbitos, como por ejemplo en las marchas contra la violencia de género, digamos, donde se supone que uno va, se moviliza, etcétera, para ponerse del lado de la mujer, de la más débil, etcétera, y termina yendo ahí y ve que todas las pancartas son en favor del aborto. Dice, y esta era la marcha contra la violencia contra la mujer. Por más que el tema de la violencia de género no existe, lo voy a poner entre paréntesis, porque violencia de género sería atacar a un género por el odio que yo le tengo a ese género. Sería pegarle a una mujer porque yo le tengo odio a la mujer como concepto universal y esa mujer específica me es representativa de aquello que yo abomino. Eso obviamente no existe, pero con eso te abre las puertas, digamos, la izquierda logra fracturar y logra generar una suerte de guerra de sexos, pero vos fíjate que todas las pretensiones siempre son amables. Vamos a luchar contra la corrupción, sí, pero por debajo te vamos a meter la ideología de género. Vengan, vamos a hacer una marcha contra los golpeadores de mujeres, y llegás y es una marcha a favor del aborto. Entonces esto se da mucho, y cómo enfrentarlo, conociendo, informando y formándose. Y digamos, en gran medida para eso fue escrito el libro, ¿no? Para ofrecer formación a la gente que está preocupada por este tema y que no quiere caer presos de estas banderitas que obviamente en primera instancia todos estaríamos a favor de ellas. Son muy vivos, se ponen a favor de cosas que saben que todo el mundo está a favor, pero para meterte luego otra. El plebiscito del 2016 se ganó gracias a la ideología de género, en el sentido que se descubrió en los acuerdos de La Habana. Una ministra cayó de su cargo por promover las cartillas de ideología de género. Hay personas que están confundidas porque hay candidatos que dicen que la ideología de género, no lo dicen en esos términos, obviamente, dicen que el matrimonio de parejas del mismo sexo son conquistas sociales, gravísimo. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Bueno, primeramente quería aclarar que el matrimonio homosexual no es una conquista social, es una ficción jurídica y política, es un engaño institucionalizado, es una mentira. El matrimonio no puede ser homosexual porque el matrimonio, por definición, es la unión de la cual surge la potencialidad de la maternidad. Si el matrimonio, precisamente como su nombre lo indica, la palabra viene de matriz, de mater. La matriz es el útero materno. De manera tal que la unión homosexual puede ser eso, una unión pasajera, transitoria, circunstancial, permanente, afectiva o provisoria. No es un matrimonio. Hablar de matrimonio homosexual es mentirle a la gente. Lo más grave es que después es el Estado que miente e institucionaliza vínculos, otorgándole derechos a un vínculo que la naturaleza de ese vínculo no tiene. Se le otorgan derechos que la naturaleza de ese vínculo no tiene. Con una serie de consecuencias jurídicas y políticas y sociales complicadas, como por ejemplo que luego una criatura sea adoptada por este tipo de parejas y la criatura crezca en una atmósfera que luego la afecta psicoafectivamente, tal como está confirmado en estudios científicos que tenemos en el libro, ¿no?
Bueno, después de escuchar eso y de leer el libro, uno, en términos de elección. Para eso también hay que estar muy bien informados de lo que dicen y no dicen los políticos. Porque muchas veces la omisión dice tanto como aquello que se expresa verbalmente. Por ejemplo, en Chile estuvo el caso de Piñera. Piñera en la primera ronda no dijo nada sobre la ideología de género. Y un candidato como Kast, que supuestamente iba a sacar el 2% de los votos, terminó sacando el 10% de los votos. ¿Esto qué significó? Que en la segunda ronda, Piñera, si quería esos 10% de los votos, tenía que hablar sobre la ideología de género. Y tenía que ponerse en contra. Entonces hay que estar atentos de lo que se dice, pero también de lo que no se dice. Porque muchas veces no se dicen cosas para no comprometerse y hay que hacer que los políticos se comprometan. Yo, por lo que he conocido en estos días que hemos estado acá y ya venimos con un conocimiento previo también del tema político de Colombia, al único candidato que he escuchado hablar contra la ideología de género de una forma clarísima es Ordóñez, el único. No conozco otro. Perfecto. Queremos invitar a todas las personas que nos siguen en las redes a adquirir el libro negro de la Nueva Izquierda. Esta primera edición la vamos a distribuir a nivel nacional a través de las redes sociales, del WhatsApp, del email. Le estamos haciendo llegar a las casas de todos ustedes en Colombia a través del email que lo ven ustedes en la pantalla. El libro negro de la Nueva Izquierda @gmail.com. Pueden solicitar su libro, o a través del WhatsApp 314-520-2141. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros expositores.